la explicación. Si tienen alguna duda o si hay algún problema con el sonido o con la red, me avisan porque estoy desde el colegio y no sé si todo funcione correctamente o si haya alguna interferencia con la red. Entonces, vamos a pasar ahora al tema siguiente, que es la parte del código del color. O sea, aplicarle color a los diseños que ustedes están haciendo, ¿no? Ya se supone que ustedes tienen un diseño de un imagotipo y un isólogo. Entre esos dos diseños hay que escoger el mejor, el que más funcione, que haya quedado mejor diseñado, que sea más coherente, y con base en ese, pues se hace todo el resto del proceso que vamos a trabajar de aquí en adelante. Yo sé que ustedes tienen una asignatura que es teoría del color, en la cual van a ir viendo todos estos temas un poco más detallados, pero pues para aplicarlo en este momento necesitamos hacer una revisión rápida de los temas más importantes del color. Por eso es que es importante que lean toda esta información que está acá. Igual pues yo voy a hacer como una revisión de lo que implican cada uno de los temas para que ustedes los puedan usar y puedan determinar los colores de su marca, pero basados en fundamentos, ¿no? Teóricos, no simplemente en el gusto de cada uno, porque lo que nos interesa es que precisamente los colores que se elijan transmitan lo que deben transmitir, ¿no? Las imágenes, las sensaciones, bueno, todos los elementos que ustedes quieren transmitir de su marca. Entonces, como lo ven aquí, hay dos elementos importantes en el color. Primero, la parte física, que es lo que está relacionado con la parte fisiológica y la parte del cerebro y la retina, de cómo hace la interpretación de la luz, y después el reconocimiento y diferenciación de los colores. Pero por otro lado tenemos la parte de los significados, ¿no? Que está muy asociado a la psicología del color, que esto pues ya ha sido estudiado por muchos científicos a lo largo del tiempo y ya se han determinado unos elementos y unas sensaciones muy específicas que producen cada color. Pero entonces pues vamos a ir viendo algunas de ellas. Por ejemplo, tomando el círculo cromático, que siempre va a ser la base sobre la cual ustedes deben trabajar, ¿no? Y ya lo conocen, ya lo han trabajado en otras asignaturas. La idea es que a partir de este círculo nosotros podemos determinar varios elementos. El primero de ellos es diferenciar entre los colores cálidos y los colores fríos, ¿no? Y estos colores, ya de por sí estos grupos nos dan ciertas características. Los cálidos pues son más vitales, nos dan más energía, nos ayudan a sentirnos más cerca, ¿no? del observador con este tipo de colores. Mientras que los colores fríos son un poco más tranquilos, más serios, más reposados y nos dan también una sensación de lejanía. Entonces, ese es un aspecto a tener en cuenta si queremos elegir este tipo de colores. Por otro lado, tenemos esta teoría que existe de la relación entre la forma y el color, que según, pues es una teoría que la desarrolló el pintor Vasily Kandinsky a principios del siglo XX en la escuela de la Bauhaus, ¿no? Que no sé si ustedes han escuchado de esa escuela, que fue una escuela muy conocida de diseño a nivel mundial, que trabajó en Alemania. Y ellos se dedicaban pues a estudiar todas las teorías de diseño que podían ellos tener. Y bueno, esta teoría está muy basada en que las formas se asocian a los ángulos de apertura que tienen cada una de ellas, y asimismo están relacionadas con la temperatura. Entonces, las formas más cerradas son formas más cálidas y por lo tanto se asocian con colores cálidos. Entonces, a 45 grados, como lo pueden ver ahí, 45 grados ayuda a formar un triángulo y por lo tanto a ese triángulo se le asocia el color amarillo, que es el color más cálido. Luego, cuando se abren las formas, entonces ya a 90 grados se puede formar un cuadrado, y ese cuadrado pues ya se le asocia un color intermedio de temperatura, que sería el rojo. Y luego, cuando los ángulos se abren mucho más hacia el infinito, los asociamos con las formas curvas, ¿no? El círculo. Y por lo tanto ya tienen una temperatura más fría, que sería el color azul. Y con base en esto, pues se le da mucha más fuerza a esas
formas cuando se les aplican esos colores. Y siguiendo con la misma teoría, pues cuando se combinan estos colores primarios para obtener los secundarios, pues también se combinan las formas para obtener otras diferentes. Entonces, aquí está que si unimos el cuadrado rojo con el triángulo amarillo, nos da el color naranja, pero asociado a una forma trapezoidal. Y si si unimos el triángulo amarillo con el círculo azul, nos da un color verde, pero sobre una forma que es un triángulo, pero con bordes redondeados. Y si tomamos el círculo azul más el cuadrado rojo, nos da un óvalo con el color violeta. Entonces, aquí nosotros podemos ya tener en cuenta esto, o sea, si en su imagotipo tienen ciertas formas ya definidas y quieren escoger también ciertos colores, pues entonces en el momento de saber dónde ubicar cada uno de esos colores en su diseño, pues se basan en esta teoría, ¿no? Si van a trabajar el naranja, pues lo buscan en alguna forma que sea más rectilínea. Y si quieren trabajar el azul, pues lo utilizan en alguna forma que sea un poco más redondeada. Y de esa manera le pueden dar mucha más fuerza, ¿no? Y pues sí, obviamente ahí también relacionan los colores cálidos con los colores fríos y las formas que tengan cada uno de ellos. Ahí ustedes lo pueden leer más detalladamente y están como las explicaciones de cada uno de los colores. Luego tenemos la psicología del color. Entonces, como les decía anteriormente, cada color puede producir diferentes emociones y esas emociones influyen también en lo que sienten las personas al observar algo, en este caso una marca. Entonces, lo que queremos es que los colores que ustedes usen pues transmitan la emoción correcta que quieren ustedes expresar. Aquí en este círculo pueden ver algunos colores principales con las características que ya han sido asociadas a ellos, ¿no? Tienen una característica principal, pero otras características secundarias, ¿no? Entonces, el blanco con la pureza, el rojo con la pasión, el naranja con la innovación, el amarillo con la calidez, el verde con la naturaleza, el azul con lo profesional, el violeta con la sabiduría, el negro con el poder. Y pues aquí adelante pueden ver otra imagen, miren, donde pueden tener también una descripción también de las características de cada uno de ellos. Entonces, debemos tener en cuenta esto, porque no es que nosotros nos vamos a inventar el significado de los colores, sino que esos ya están estudiados y definidos y ya están comprobados. Entonces aquí también pueden ver cómo algunas marcas, de acuerdo a sus características, se han asociado o han escogido esos colores para representarlas. Por ejemplo, aquí estas cosas que son muy femeninas, muy juveniles, pues han optado por el color rosa o el color violeta también, pero hay otras que son un poco más alegres o de comidas, por ejemplo, que ya se asocian más con el amarillo o con el naranja. Todo lo de naturaleza, medio ambiente, inclusive algunas cosas de salud o de aseo se asocian más con el verde. Lo que quiere ser mucho más serio, más profesional, va con el azul. Y así sucesivamente para que ustedes lo tengan en cuenta. El negro, que lo utilizan mucho también, está asociado, miren, con la elegancia, con la sofisticación. Y bueno, ya ustedes definen cuál es el que más les sirve. Pueden tener en cuenta los gustos de cada persona, que también, según estudios, han determinado que entre hombres y mujeres hay diferentes colores pues, que son sus favoritos. Y aquí pueden ver estas estadísticas en donde hablan que el color azul, por ejemplo en los hombres, miren, el color azul es el color favorito con un 57%, pero en segundo lugar está el verde con el 14% y el negro con el 9%, luego el rojo con el 7% y así sucesivamente. En el caso de las mujeres también es el azul en primer lugar con 35%, pero en segundo lugar está el morado con 23%, y luego está el rojo, y bueno, dentro de sus gamas también, con el 9%, y luego el negro con el 6%. Eso también les puede ayudar dependiendo de su producto, de si su producto está diseñado para hombres o para mujeres o para niños, o
o para toda la familia. Ahí utilizan esta información también para decidir. Y una vez que ustedes ya tengan definidos por psicología del color cuáles quieren usar, deben tener en cuenta que tienen que ser máximo 3 colores en su marca. 2 o 3 colores les quedarían bien. Y para ello, pues volvemos al círculo cromático. Miren aquí que tiene todas sus intensidades hacia claros y hacia colores oscuros, hacia tonos, ¿no? Más oscuros o más claros. Y dentro de ellos, entonces, debemos determinar las armonías. Porque no todos los colores combinan con todos, ¿no? Nosotros tenemos que saber cuáles utilizar con cuáles otros. Entonces hay algunas reglas, hay muchas más reglas, pero aquí solamente he nombrado 3 como para que ustedes puedan más fácilmente encontrar esas armonías. Pues una primera regla sería utilizar una misma gama cromática, ¿no? Entonces, si ustedes quieren utilizar el rojo, pues dentro del rojo pueden tener varias tonalidades y ahí pueden seleccionar 2 o 3 tonos de rojo, por ejemplo. Esa ya sabemos que como es una misma gama, pues de todas maneras van a combinar, van a verse bien. Si quieren utilizar colores que contrasten entre ellos y que sean más llamativos, entonces nos vamos por los complementarios o los opuestos, que son los que forman aquí una línea dentro del círculo cromático, ¿no? El amarillo, por ejemplo, el verde con el rojo, o el amarillo con el morado, el azul con el naranja, ¿no? Hacen aquí una línea directa entre el uno y el otro. Y esos colores contrastan mucho, pero al mismo tiempo tenemos que tener en cuenta que cuál de los dos es el que debe predominar para que también se vea adecuado el diseño, ¿no? No se puede aplicar en la misma intensidad los dos colores porque compiten mucho entre ellos y no se ven tan agradables. Entonces, verificar que los significados de los dos colores coincidan de acuerdo a lo que necesitamos y al mismo tiempo pues que hagan armonía, pero que uno de los dos predomine. Y en tercer lugar, si ya queremos usar más colores, pues podemos irnos por la tríada, ¿no? Que la tríada es un triángulo equilátero que hacemos en el círculo cromático y con base en este triángulo vamos a tener 3 colores que también son opuestos, ¿no? Por ejemplo, el más conocido, el amarillo, el azul y el rojo, ¿no? Forman el triángulo exacto y esos 3 colores son contrastantes, ¿no? Entre ellos, pero pues combinan, ¿no? Nos ayudan a llamar la atención si los queremos usar. Y asimismo ustedes pueden girar ese triángulo en cualquier ángulo dentro del círculo cromático para que puedan encontrar tríadas diferentes. A cualquiera de estas armonías que ustedes escojan, pueden incluirle el negro o el blanco, porque pues esos ya son aparte, ¿no? Son otros colores con características diferentes, pero pues son más neutros, entonces igual nos pueden combinar con cualquiera de ellos. Pero siempre y cuando tener en cuenta, como dice acá, no abusar, no utilizar demasiados colores y que haya uno predominante. Entonces así ya van a encontrar una armonía más definida en su diseño. Ya una vez que tengan definidos sus colores, definidos sus significados y definida su armonía, a ver, perdón aquí que alguien está entrando. Ya. Para volver a la presentación es como complicado. Listo, entonces, una vez que ustedes tengan definidos sus colores, los aplican. Aquí vamos a ver cuál es el primer ejercicio que van a hacer. Y ya les explico lo último. Entonces, la primera plancha que ustedes van a hacer es en donde ustedes van a ubicar su diseño definitivo, sea el imagotipo o sea el isólogo. Lo ubican y luego, primero, le van a crear su eslogan, ¿no? Hay que definir un eslogan
que complemente el nombre de la marca, porque muchas veces el solo nombre de la marca no nos dice nada o no nos ayuda a identificar de qué se trata, ¿no? O cuál es el producto. Por eso es que en la parte de abajo le incluimos ese eslogan, que es una frase corta, llamativa, que nos ayude a complementar la información de la marca, ¿no? No hace parte como tal del diseño, porque puede ir abajo, aparte, pero pues las ubicamos juntas para que se lean como las dos al tiempo. Y van a explicar cada uno de los colores que escogieron. Entonces lo pueden hacer como en este ejemplo de la izquierda, en donde hay una gama de azules y cada uno de los colores se ubica aparte y se les pone sus respectivos códigos. O lo pueden hacer como este ejemplo de la derecha, en donde también se ubica la imagen grande y con flechas nosotros vamos a identificar cada uno de los colores que escogimos, ¿no? Entonces, para saber estos códigos, nosotros tenemos que tener en cuenta, y aquí si nos devolvemos aquí a la presentación, debemos tener en cuenta los modos de color, ¿no? Hay dos modos de color principales, que son el RGB y el CMYK. Entonces el RGB, Profe, una pregunta. dime. Entonces, bueno, el código RGB solo se puede rojo, verde y azul, y con el otro código, con ese CMYK, solo esos colores. No, tranquilos, no quiere decir que ustedes tengan que usar estos colores, no. Lo que se trata es que el código RGB, para ese código los colores primarios son el rojo, el verde y el azul. Pero como dice aquí, este es un código que se utiliza en la industria digital, es decir, es la manera como funcionan los colores cuando están en las pantallas. O sea, para cuando se diseña una página web o cosas para el celular o bueno, cualquier tipo de pantalla. Funcionan con luz, son colores que funcionan con luz, entonces se unen los colores y forman blanco, forman luz, mientras que el CMYK es la gama de colores que son pigmento, los que se utilizan para impresión. Entonces, cuando uno tiene un diseño en una pantalla, pero lo quiere imprimir, entonces tiene que hacer en un programa de diseño la conversión de los códigos de los colores a CMYK para que cuando salga la impresión, los colores salgan exactamente iguales a como se veían en la pantalla. Y si no, a lo mejor ustedes se han dado cuenta que cuando imprimen imágenes, los colores en el papel ya no se ven iguales, se ven más opacos o a veces más oscuros o algo, y es porque no se hace esa conversión. Entonces, para que en el diseño gráfico, pues obviamente hay que tener en cuenta esos códigos de color y hay que hacer esas conversiones. Entonces, lo que ustedes deben hacer es que existe esto que es una gama Pantone, y miren, les voy a abrir aquí esta página, por eso les dejé estos dos links para que ustedes ingresen y nos va a llevar a una página, creo que ahí no la ven. A ver, espérense, voy a compartirles la página aquí en pantalla. Miren, aquí en esta página es la página Pantone. Pantone es una marca pues muy reconocida a nivel mundial que creó una gama gigante de colores, como 10.000 colores más o menos hay. Y ellos tienen como todas las versiones de los colores. Entonces miren, aquí en amarillos hay muchísimos tonos de amarillo. Y así en los rojos, miren, los naranjas, los rojos, los azules, muchísimas versiones de los colores y cada color está identificado con un número, con un código. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es que cuando ya tengamos definidos nuestros colores, por ejemplo, naranja y morado, digamos, entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cuál de todos los morados que existen es el que yo quiero? Entonces elijo aquí en la gama Pantone por ejemplo, 241C, y le doy clic ahí y me lleva a otra página donde convierte este código, miren, 241C lo convierte a el código RGB, al código HEX, que es otro que también existe, y al código CMYK, y me da estos. Entonces yo debo anotar esos códigos, porque eso es lo que quiere decir que cuando yo deje ese manual de identidad corporativa registrado y otra persona lo tome, entonces pueda
que exactamente tomar el color morado que yo definí, y no uno más claro, ni uno más oscuro, ni nada, sino exactamente el color que el diseñador definió para esa marca. Y entonces ya cuando lo apliquen en algo, en una página web o en algo de internet, bueno, de una pantalla, entonces utilizan estos códigos para ubicarlo en RGB. O cuando lo vayan a imprimir, entonces convierten a estos códigos de abajo y así la impresión sale bien. Eso es lo que deben hacer en esta plancha cuando ustedes identifiquen cada uno de los códigos de los colores. ¿Listo? Se trata de eso. Y pues eso es algo muy necesario y algo que se hace normalmente en los manuales de identidad corporativa. Y ya la presentación ustedes la definen cómo la quieren hacer, si como cualquiera de estos dos ejemplos que les pongo acá. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Profe, o sea, ¿se hace el imagotipo con color? Sí, porque recuerden, habíamos trabajado hasta ahora solo en blanco y negro, ¿no? Pero ya en este momento ustedes le aplican colores, pero esos colores precisamente tienen que estar sustentados en toda la teoría del color que les acabé de nombrar y que, bueno, está resumida acá. Pero y eso es lo que yo voy a verificar y evaluar cuando les revise los trabajos, que precisamente los colores que ustedes tengan estén bien ubicados dentro de su diseño, hagan armonía, estén sustentados coherentemente con el significado de su marca, ¿no? Todo esto porque es precisamente de lo que se trata, ¿no? De que haya una coherencia y un fundamento. Y luego el otro ejercicio que ustedes van a hacer es hacer ya las variaciones de su diseño, teniendo en cuenta los colores. Entonces, el diseño que ustedes hacen no necesariamente se va a usar siempre de la misma forma, porque puede depender de los fondos que trabajen en sus diseños o de algunos otros requerimientos. Entonces, por ejemplo, hay que hacer la versión de su diseño en positivo y en negativo, ¿no? En positivo, en blanco y negro ya lo tenían, pero ahora lo van a ubicar, ustedes reducen. Recuerden que ustedes deben tener su diseño enmarcado dentro de una cuadrícula, ¿no? Entonces así lo tienen grande para este primer ejercicio, esta primera plancha. Pero después, utilizando la misma cuadrícula para mantener las proporciones, lo van a reducir y de manera que lo puedan aquí calcar varias veces. Y ya al repetirlo aquí varias veces, entonces ustedes hacen cómo sería la versión de positivo en solo blanco y negro, luego la versión de negativo, ¿no? O sea, con fondo negro y el contenido blanco, y luego cuáles serían las versiones de su diseño con diferentes fondos. Por ejemplo, los colores de esta marca son este fucsia y este azul verdoso. Entonces aquí está cómo se vería el diseño con fondo fucsia o cómo se vería el diseño con fondo azul verdoso. Porque ustedes como diseñadores deben determinar cuáles son esas modificaciones autorizadas por ustedes para utilizar su logo. Mientras que al otro lado van a diseñar o dibujar cuáles serían las aplicaciones incorrectas, ¿no? O las versiones incorrectas de su logo. O bueno, de su diseño en general, ¿no? Aquí, por ejemplo, no cambiar el orden de los elementos, ¿no? No ubicar el isotipo en otro lugar distinto, o no cambiar la tipografía del logotipo, o no hacer bordes o sombreados o detalles que de pronto no fueron parte del diseño original. Entonces ustedes pueden hacer algunas versiones, aquí hay un ejemplo de 4, pero ustedes hacen las que crean convenientes de posibles variaciones que no son permitidas, ¿no? O por ejemplo también en fondos, aquí pueden incluir de qué fondo, con un fondo negro o con un fondo de color, pero cómo no deberían combinarse los colores, ¿no? Para que precisamente es lo que se hace en el manual, determinar, o sea, ustedes van dando todas las pautas del uso de su imagen corporativa. Y así, pues bueno, ya va quedando muy explicado el proceso de su imagen y de su marca. Aquí también, Profe, miren, ustedes, dime.
¿Esto hay que hacerlo en hojadures o se puede hacer en internet? No, hay que hacerlo en papel, A mano. porque sí, todavía ustedes deben trabajar todo a mano en este año. La idea es que lo hagan a mano. Yo sé que, claro, en computadora a algunos de ustedes se les facilita muchísimo hacer cosas, pero la idea es trabajar todavía el pulso, el dibujo y bueno, cosas para que ustedes sigan potencializando sus habilidades motrices. Entonces todavía lo hacen a mano. Y ya, básicamente sería eso lo que deben hacer y aquí está la fecha para entregarlo. Entonces, de resto sería que ustedes me, me envíen avances de lo que van haciendo o me hagan preguntas si tienen algunas dudas sobre alguna cosa y ya yo les estaré contestando por el WhatsApp. ¿Listo? A ver, ahí está. No me deja verlos. Ya. Bueno, entonces, Nicole, ¿tienes levantada la mano? ¿O fue lo que ya me comentaste?